Bien, chicos, entonces, la semana pasada estuvimos hablando sobre sustancias ácidas y sustancias básicas. Ahí hablamos sobre teorías de cómo se comportan y de manera estructural o a partir de la fórmula, cómo podemos determinar qué sustancia es ácida y qué sustancia es de carácter básica. Ahora, ¿de qué manera podemos determinar este nivel de acidez o basicidad en la vida real? Bueno, para esto existe una escala o una medida que se llama pH. Este significa potencial de hidrógeno y lo que nos indica es la medida de acidez de una sustancia. Esta escala de pH va de 0 a 14, donde las sustancias ácidas irán de 7 a 0, con pH de 7 a 0, mientras que la sustancia básica va a ir de 7 a 14. Y en el punto exacto del 7 estaremos hablando de sustancias neutras. Entonces, cuando hablamos de una disolución neutra, estaremos hablando que la concentración de iones hidrógeno con respecto a la de iones hidroxilo va a ser exactamente la misma y que por lo tanto esta concentración de iones hidrógeno va a tener un valor de 1 por 10 a la menos 7 para tener un total de un pH de 7. Cuando hablamos de una sustancia ácida, significa que la concentración de iones hidrógeno va a ser más alta que la de iones hidroxilo. Eso quiere decir que esta concentración va a ser mayor que 1 por 10 a la menos 7 y por lo tanto nos va a dar un pH menor que 7. Y cuando hablamos de una sustancia básica, la concentración de iones hidrógeno va a ser menor que la de iones hidroxilo, por lo tanto esta concentración va a ser menor que 1 por 10 a la menos 7 para obtener un pH mayor que 7. Ahora, hemos estado hablando de pH, pero también hay una escala de pOH. Esta, al contrario de la de pH, lo que nos indica es el nivel de basicidad de una sustancia y es inversa a la medición de pH, mientras que el pH lo calculamos como menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, el pOH lo vamos a estar considerando o calculando como menos el logaritmo de la concentración de iones hidroxilo. Y aquí también considerar que cuando nosotros sumamos el pH y el pOH siempre nos tiene que dar un valor igual a 14. Entonces, en un ejemplo de este estilo, si yo tengo un pH de 0, entonces significa que mi pOH va a ser igual a 14. Si yo tengo mi pH de 7, significa que mi pOH va a ser igual a 7, de tal forma que al sumar ambas cantidades siempre obtenga 14. Si yo conozco el valor de pH o de pOH, fácilmente podría identificar el valor del otro a través de esta relación entre ellos. Ahora, las sustancias de uso común, más o menos entre qué niveles de acidez y basicidad caen. Aquí, por ejemplo, nos dice que el jugo de limón tiene un pH de 2.2 aproximadamente, es decir, es una sustancia ácida. La cerveza, por ejemplo, que tiene un pH como de 4.7. Otras sustancias como por ejemplo la leche, si se fijan, está en un pH como de 6.2 más o menos, es decir, es ligeramente ácida. Y el agua destilada o el agua normal, nosotros esperamos encontrarla en un pH de 7, es decir, como una sustancia completamente neutra. Aún así, debemos de considerar que el agua que nosotros consumimos
es ligeramente ácida por la presencia de los minerales naturales del agua en sí, y también esta acidez o basicidad del agua depende de las regiones. Aquí en Lagos, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que el agua tiene mucho flúor. Esas altas concentraciones de ese mineral nos indica que el agua entonces va a estar un poco desplazada en su nivel de acidez o basicidad. Por ejemplo, la sangre está en un pH más o menos de 7.2. El agua salada va a estar en un pH aproximado de 9. Y, por ejemplo, el amoníaco, que era una de las sustancias que hablábamos la semana pasada, que regularmente se utiliza para la limpieza en las casas, tiene un pH aproximado de unos 11.2, 11.3. Ahora, en el medio ambiente, ¿qué efectos tendría el que esté interactuando una sustancia ácida o básica con la naturaleza? Cada una de las sustancias que están en los sistemas naturales tienen un pH determinado que se debe a la función que éste desempeña. Aún así, como en todo, los extremos nunca son buenos. Esto quiere decir que sí, a lo mejor yo necesito un carácter ligeramente ácido o ligeramente básico en mi ecosistema para la sobrevivencia de ciertas especies, pero también llevándolo a los extremos podemos tener consecuencias bastante graves. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros el pH 7, que sería nuestra agua normal, nuestra agua pura. Pero, por ejemplo, si nosotros nos vamos moviendo hacia el 0, que es más o menos el pH de la leche, que está entre 6.5 y 6.8, no pasa nada, es seguro consumirla. Si, por ejemplo, en un lago tenemos un pH de 6.5, aún se considera un lago saludable, a pesar de que tiene un carácter ligeramente ácido. Si tenemos, por ejemplo, la lluvia en un pH de 5.6, no pasa nada, pero por ejemplo, si lo vemos del otro lado, en un pH 6, nos dice aquí, comienza a morir las truchas arcoíris. ¿Ok? Por ejemplo, acá en un pH 5, que sería el de un plátano, por ejemplo, acá ya no tenemos la supervivencia de huevos de rana o de sus crías o de cangrejos de río. ¿Ok? Entonces, no significa que sea completamente bueno o que sea completamente malo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, nosotros consumimos los plátanos en nuestra dieta diaria con un pH que está en 5, pero aún así en la misma naturaleza este pH no permite la supervivencia de especies como las ranas, por ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, acá arriba tenemos que la lluvia ácida va entre 4.2 y 4.4. A este nivel de pH consideramos que ya es una sustancia bastante ácida, y aún así es lluvia y regularmente no sucede más nada. Pero a un pH de 4.2, entonces ya no habría peces en un lago, por ejemplo. Y aún así nosotros consumimos lo que es jugo de limón y vinagre, que tiene un pH aproximado de 2, sin que nos cause ningún daño o ningún malestar. Entonces aquí es cuestión de la función o de las necesidades del organismo, de las necesidades del sistema, para saber si una sustancia en estos pHs nos va a perjudicar o nos va a beneficiar. Ahora, ¿de qué manera podemos determinar esta escala? Porque ya hemos hablado que sí que va de 0 a 14, pero pues la sustancia no va a hablar para decirme, yo soy una sustancia ácida con un pH de tanto. Para eso tenemos estos medidores. El que es más exacto es un medidor digital de pH, que también se conoce como potenciómetro. Estos aparatos regularmente son una pantalla con un panel de control que tiene un brazo que soporta un diodo. Este diodo
es muy delicado porque suelen ser de vidrio y además de medir el pH, también nos puede determinar temperatura, nos puede determinar concentración a veces y ya es muy avanzado, pero regularmente es algo así como lo que se ve en esta imagen, ¿ok? O a veces tiene dos diodos, uno de referencia y el que hace la medición. El de referencia se sumerge en una sustancia de pH conocido al que vamos a llamar buffer, y estos regularmente también sirven para calibrar el aparato, ¿ok? También está ya cuando no hay tanto presupuesto como para comprar un potenciómetro, porque la verdad es que sí son algo caros, entonces utilizamos este papel pH. Su función es que se toma un pedacito de este papel, se sumerge en la solución de la que quiero determinar el pH, perdón, y comparamos con la coloración que viene aquí en las cajas. Dependiendo el color al que más se parezca, es en el pH que yo determino. Y algo similar a esto son las tiras reactivas de pH. Estas tiras, al igual que el papel pH, se toma una y se sumerge en la solución. Esperamos a que se cambie de color, que tarda como unos 10 segundos más o menos. Y entonces ya podemos comparar a cuál de estas combinaciones de colores se parece para acercarnos al color al valor del pH. Tanto el papel pH como las tiras reactivas es una manera cuantitativa de determinar el pH, porque en realidad a veces podríamos confundir la coloración, por ejemplo, entre un pH 6 y un pH 7, sobre todo si a lo mejor no soy tan bueno distinguiendo los colores. Entonces es una forma muy aproximada, pero casi nada más para determinar si es ácido o básico, pero para determinar el valor exacto de pH, para eso usamos el potenciómetro. Ahora, la clase pasada mencionábamos que cuando nosotros mezclamos una sustancia de carácter ácido con una de carácter básico, vamos a llevar a cabo una reacción que se le llama reacción de neutralización. Esta nos va a tener como resultado la formación de una base y como subproducto vamos a formar siempre agua. Algunas reacciones que nosotros vemos de este estilo es con las pastillas efervescentes que luego consumimos, como como el Alka-Seltzer, la aspirina efervescente, como la vitamina C, por ejemplo, que nos liberan este gas y producen una efervescencia. Aquí, por ejemplo, nos muestra algunas sustancias como el Alka-Seltzer, por ejemplo, que es una combinación de carbonato de sodio con ácido clorhídrico y nos libera dióxido de carbono, agua y nos forma cloruro de sodio en la sal. Esto es lo que sucede cuando nosotros disolvemos un Alka-Seltzer en agua. Y el dióxido de carbono que se libera, que incluso ustedes pueden ver aquí, es lo que le da este carácter efervescente. Por ejemplo, aquí el TUMS, que es un antiácido, tiene carbonato de calcio con ácido clorhídrico y nos va a producir a la salida cloruro de calcio más el dióxido de carbono para la efervescencia y agua. Por ejemplo, el Malox, este es hidróxido de magnesio, ese también es un antiácido, y que al combinarse con el ácido clorhídrico nos produce cloruro de magnesio. Este ácido clorhídrico que ustedes ven aquí en la reacción, no crean que están agarrando, por ejemplo, el del laboratorio se lo están echando, sino que recuerden que nosotros en nuestro sistema tenemos presencia de ácido clorhídrico como ayuda en la digestión. Cuando nosotros sentimos acidez en el estómago es porque tenemos altos niveles de ácido clorhídrico en el estómago. Entonces, al consumir este tipo de pastillas como el TUMS o el Melox o
Cualquier antiácido lo que hace es precisamente llevar a cabo una reacción de neutralización y luego es por eso que se produce como necesidad de repetir para liberar ese gas que se está produciendo como efecto de la reacción de neutralización en nuestro mismo sistema. Ahora, chicos, cuando hacemos estas reacciones de neutralización, podemos llevar a cabo una titulación. Esta titulación es con el objetivo de nosotros identificar el punto exacto donde la parte ácida y la parte básica están llegando al equilibrio o un punto de equivalencia. Entonces aquí decimos que la titulación es una disolución de concentración exactamente conocida a la cual se le va agregando una disolución de concentración desconocida, justamente con la condición o con el objetivo de determinar a qué concentración se encuentra esta, hasta que la reacción química entre las dos esté completa, es decir, cuando alcance ese punto de equivalencia. Estas reacciones de titulación tienen la presencia de un indicador que será una sustancia coloreada que hará un cambio o que también se le conoce como vire en el punto de equivalencia, en el cambio. Es decir, estas sustancias, como la imagen, a lo mejor es mi sustancia de partida amarilla y conforme yo me voy moviendo hacia la parte ácida, esta cambia a un tono rojo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que conforme yo voy goteando mi sustancia desconocida, yo voy a ir observando el cambio lentamente. Conforme se va haciendo presente más el cambio de esta, significa que me voy acercando a ese punto de equivalencia. Y se monta un diagrama más o menos parecido a este. Tenemos un soporte universal, ¿ok? Tenemos una bureta. Estas buretas son graduadas, es decir, me va a permitir conocer exactamente el volumen de esa base que estoy agregando. Y aquí tenemos una llave que nos permite controlar el flujo, ya sea agregarlo por goteo o por chorro. Regularmente, cuando no conocemos el volumen aproximado que hay que agregar, se recomienda agregarlo por goteo para que no nos vayamos a pasar, porque si no hay que volver a iniciar. Y tenemos un matraz Erlenmeyer que contiene en este caso mi concentración desconocida, pero que es una sustancia ácida. Entonces, como les comento, esta se va goteando hacia mi matraz hasta llegar a esta coloración, que en este caso es rosa, porque el indicador que contiene es uno que se llama fenolftaleína. ¿Ok? La fenolftaleína es esta molécula que vemos en pantalla. Es una sustancia incolora que cuando yo la agrego a mi, a mi base no toma ningún color, que cuando yo le agrego a mi ácido, esta no tiene ningún color, si se fijan es transparente, pero conforme yo me voy acercando a la parte básica, es decir, que me voy yendo hacia la parte neutra, hacia la parte ya de pH 7, entonces esta empieza a tomar un tono rosa, muy suavecito como el que es este punto, ¿ok? Quiere decir que si yo estoy agregando mi sustancia básica y me voy hasta este color, significa que ya me pasé y que tengo que volver a empezar. Lo que sucede en este tipo de sustancias es que hay un corrimiento de electrones a lo largo de toda la molécula, lo que hace que ésta absorba de una forma o de otra la luz. Cuando hay presencia de ácidos o de bases en estas sustancias, estas estructuras suelen modificarse justamente por la disociación que veíamos la semana pasada. Por lo tanto, esta estructura o este corrimiento de electrones cambia y por lo tanto la absorción-reflexión de luz también cambia y es cuando vemos un color distinto en este tipo de sustancias. Suelen ser sustancias o colorantes orgánicos que pueden ir desde estructuras relativamente sencillas hasta estructuras bastante complejas y que dependiendo esta misma estructura justamente nos permite la cantidad
de pHs que yo puedo identificar con esta misma sustancia. Para las titulaciones regularmente se utiliza esta de fenolftaleína, pero también hay otras sustancias que podemos utilizar, por ejemplo el naranja de metilo. Si ustedes se fijan, va su variación desde amarillo, pasando por naranjas hasta un rojo bastante intenso. Y esto depende del pH en el que voy. Si se fijan, este vire se da en pHs ácidos justamente. Y si se fijan, es por la modificación que sufre la estructura. Observen bien qué es lo que está sucediendo. Se está añadiendo un protón en esta zona. Ya por el hecho de añadirse ese protón, entonces tengo mi cambio en la coloración. ¿Ok? Hay muchas otras. Está el verde de malaquita, está el violeta de genesiana, está el rojo de metilo, el rojo congo. Es una base de colorantes orgánicos bastante amplia y que nos vamos a ir a utilizar el que se maneje en los pHs que a nosotros nos interesa, ¿ok? Ahora, el objetivo de agregar estos colorantes es para nosotros localizar el punto de equivalencia, es decir, ese punto donde la cantidad o la concentración de moles ácidos es igual a la cantidad o concentración de moles base. Esta concentración es regularmente en molaridad, que es un tema que ya revisamos, o que también puede ir en equivalentes gramo. Como regularmente utilizamos en el laboratorio las medidas en molaridad seguramente es que vamos a determinar esta concentración. ¿Ok? Y esta unidad de concentración, que es la normalidad, esta se puede expresar por la ecuación donde los moles de hidroxilo va a ser igual a los moles del ion hidronio o la molaridad y y los equivalentes gramo de estos iones hidroxilo van a ser igual a los equivalentes de iones hidronio, que es una concentración normal. Entonces, el volumen base por la concentración base va a ser igual al volumen del ácido por la concentración de este ácido. ¿Ok? Una ecuación matemática de reciprocidad. Ahora, hace un ratito les hablaba de soluciones buffer. Estos buffer son también conocidos como solución tampón o solución amortiguadora. Estas son sustancias que no varían en el pH, es decir, que yo las puedo preparar y son exactamente del pH en el que yo necesito. Y para prepararlas yo tengo que ir agregando tanto ácido como base a mi sustancia. ¿Para qué sirve? Tienen muchas aplicaciones. Las soluciones buffer principalmente son utilizadas en la parte biológica, sobre todo cuando se está trabajando con tejidos, para la mantención de ese tejido vivo o cuando estamos trabajando con grupos de células. Acuérdense que cuando vimos la escala de pH vimos que nosotros tenemos un pH para mantenernos saludables y justamente cuando hacemos ensayos in vivo necesitamos que ese ambiente o esa simulación sea lo más parecido al ambiente que tendrían de manera natural. Entonces para eso se utilizan estas soluciones buffer. También son soluciones que se utilizan para calibración de equipos, como en el caso del potenciómetro. Yo tomo esas sustancias de referencia para mantener mi precisión en la medición de mis soluciones en el laboratorio. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, la preparación de una sustancia, ya sea agregando hidróxido de sodio y ácido clorhídrico. Son las sustancias que regularmente se unen para la preparación de una solución buffer. Entonces, por ejemplo, si yo quiero obtener una solución que está en pH 8, más o menos, entonces esta gráfica me indica
que yo tengo que tener una concentración de moles de hidróxido de sodio aproximadamente en 10 a la menos 6. Conforme yo aumente la concentración de esos iones hidroxilo que provienen del hidróxido de sodio, significa que yo voy a ir aumentando en mi pH, en mi nivel de basicidad, ¿ok? Entonces, de moverme de un 8 puedo obtener o puedo llegar casi hasta un 14. Esto es importante porque dependiendo del pH que yo necesito, entonces esta gráfica me puede determinar exactamente qué concentración debo de mantenerla. ¿Ok? Y por el otro lado tenemos la de ácido clorhídrico. Si yo voy agregando más ácido clorhídrico, entonces mi nivel de acidez va a ir aumentando en mi solución. Ahora, hay que recordar que estas concentraciones se manejan de manera logarítmica, por lo tanto a veces puedo tener un pH de 4 y al agregar una gota de ácido se me puede ir incluso hasta 2, a pesar de que pude haber estado agregando mililitros y mililitros y mililitros y no había ningún cambio. Entonces, preparar estas sustancias buffer o estas soluciones tampón en realidad es un poco complicado, pero siempre podemos tratar de simplificarlas con los cálculos. Por ejemplo, aquí tenemos el pH del plasma. El plasma es esta sustancia que se separa cuando nosotros centrifugamos la sangre. El plasma tiene un pH aproximado de 7.4. Entonces, si yo quiero preparar una solución que me supla este plasma, yo tengo que agregar 1 mililitro de ácido clorhídrico al 10 normal a 1 litro de suero fisiológico neutro. Y de esta forma el pH va a descender a 2, ¿ok? De 7 lo voy a pasar a 2. Ahora, si se añade 1 mililitro de ácido clorhídrico a una concentración 10 normal a 1 litro de plasma sanguíneo, este pasa de 7.4 a 7.2. ¿Ok? Es la misma cantidad de solución que yo estoy agregando, pero al ser un medio distinto, la variación de pH es completamente diferente. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos una titulación entre un ácido fuerte y una base fuerte? Aquí tenemos estos puntitos que nos indica las variaciones de pH que está tomando. Si se fijan, son bastante cercanas al agregar estos volúmenes entre 20 y 25 más o menos. Eso quiere decir que en este punto, que hasta aquí yo puedo agregar mi indicador, mi base por chorro a lo mejor, y a partir de este punto tendría que irme por goteo para determinar el volumen exacto, porque de este punto a este punto, si se fijan, únicamente hay aproximadamente 1 mililitro. ¿Ok? Si se fijan aquí, yo había agregado 24 mililitros de hidróxido de sodio, agrego 1 mililitro más y ya me fui hasta 7. Entonces, es muy importante el considerar estos puntos. Acá arriba, por ejemplo, yo paso de 25 y cuando agrego el mililitro 26, de 7 me brinqué hasta 11.29. Entonces, son puntos de equivalencia para los cuales tenemos que ser muy meticulosos a la hora de preparar o de encontrar. Por ejemplo, cuando tenemos un ácido débil con una base fuerte. Entonces, al agregar aproximadamente 25 mililitros del hidróxido de sodio, yo estoy alcanzando casi el punto neutro. Si se fijan, entre 24 y 25 debería de estar aproximadamente el pH 7, que no lo alcanza. Se está brincando directamente hasta un punto más básico y de ahí nos quedan los puntos prácticamente en el mismo pH. ¿Ok? Por ejemplo, es con ácido acético, que es vinagre, y hidróxido de sodio, que es sosa. Aquí tenemos, por ejemplo, un ácido fuerte, que es ácido clorhídrico con amoníaco. Este es al revés. Yo lo tengo en un pH muy alto, está en 11 aproximadamente. Conforme yo voy agregando el amoníaco, en este caso, si se fijan, tengo varios saltos bastante importantes,
pero regularmente me queda bastante juntos. Y esto es precisamente porque la base es débil. Al ser una base débil, le va a estar costando más trabajo llegar a este punto de equivalencia o a este punto de neutralización. Ok, entonces chicos, con esta parte de titulación estaremos terminando lo que corresponde a los temas a evaluar para el segundo parcial. La siguiente semana tenemos examen, pero sí tenemos sesión el martes. Entonces, acuérdense que sus actividades tienen fecha límite de entrega este viernes. Con esta información que acabamos de revisar, pueden completar sus tareas que les falten sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, los escucho si alguien tiene dudas.